Y si no nos estamos dando cuenta, entonces es ahí donde nos falta tener más ideas para poder ampliar nuestras evaluaciones, para poder abarcarlos a todos ellos. Me recuerda que teníamos una actividad ahí en la institución, en el lugar de mi trabajo, y entonces teníamos, ¿verdad?, la actividad de que teníamos muchas palabras positivas pegadas en un espejo que estaba dado vuelta. Y cada estudiante tenía que pasar, verse en el espejo y entonces estar diciendo y copiando las palabras que se habían puesto, ¿verdad? De soy inteligente, soy valioso y pues así, iban todas las palabras positivas para que ellos vayan como ir desarrollando más, ¿verdad? La autoestima. Y entonces iban pasando, claro, para los que pueden escuchar y se les hace más fácil leer, pues era, ¿verdad? No había que estar ayudándoles para los demás estudiantes, pues los que eran sordos, pues había que estar explicándoles lo que significa cada uno y en sí. Pero también tenemos en la población estudiantil una cantidad mínima, pero sí tenemos con autismo. Entonces, había pasado, le tocaba el turno a uno de los niños con autismo, que es súper inquieto, ¿verdad? Él siempre pasa ahí de arriba para abajo y todo así. Y entonces, como los demás sí son un poco más quietos y tienden como que a repetir más fácil. Pero él, del que le estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando él ya pasó, pues yo pensaba, no sé por qué lo pasamos, decía yo, si no le puedo en sí como que explicar cada uno porque no es sordo. No lo podemos poner a que repita, a que lea cada uno porque todavía no puede leer. Pero resulta que él había observado todas las señas que yo le había hecho a los sordos, ¿sí? Y él lo había entendido. Entonces, cuando él pasó, empezó a hacer las señas, ¿verdad? De que inteligente, de que es valioso, y empezó. Y después, claro, ya me quedaba viendo como que, no sé, decime cuál es. Y yo quedé prácticamente así como que con la boca abierta, porque todavía yo misma dije, no sé, él deberíamos de dejarlo sentadito, porque pues para que no pase. Y imagínense, entonces, o sea, ahí había que, yo había cometido el error de pensar que todavía él no podía hacer la actividad. Había que pensar en cómo poder incluirlo, sí, pero tal vez yo dije no. Y después viene él y me enseña que sí había estado observándome, sí había estado aprendiendo, porque después comenzó a hacer las señas, porque él verbalmente todavía no puede comunicarse. Entonces estaba aprendiendo ciertas señas para poder expresarse. Y entonces quedé así junto con los demás compañeros míos de, lo hizo. Claro que después nos dio una emoción, pero después ahí todo fue como que aprendimos de que sí, si vamos a hacer una actividad en sí, pues posiblemente para algunos sea más fácil, para otros no tan fácil, pero la cuestión es pensar que todos lo hagan, unirnos, que ninguno se quede afuera. Por eso les mencionaba, ¿verdad? Los errores que uno comete. Claro, uno aprende bastante, pero si uno también los mira de otro, pues vamos a evitar estar copiando eso. Entonces, para reducir el error de muestreo es necesario evaluar una planificación, considerar la mayor parte de las conductas que se han logrado en el desarrollo de una unidad o curso. Y ahora vamos con el siguiente error que vamos a estar evitando. Y después de haber visto entonces el error de muestreo, vamos con el error en el instrumento de evaluación. En el instrumento de evaluación, ¿verdad? Existen diversos factores que hacen menos confiables los resultados de la evaluación. A veces podemos estar aplicando nosotros ciertas pruebas, ¿verdad? Ciertos instrumentos, haciendo evaluaciones, pero los resultados al final no son tan confiables. Tiene un poco de relación con lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? De ver el error de muestreo, que a veces podemos estar como que diciendo así de una forma más amplia o de una forma general el resultado de esto, de aquí a allá, pero no estamos abarcando en sí la población que es, ¿sí? No estamos abarcando como que más
para poder dar una respuesta que sean más confiables. Entonces, por ejemplo, con instrumentos que son como poco claros. Y el lenguaje es complicado, ¿sí? Cuando de verdad hay profesores como que se rebuscan las palabras para poder realizar ciertas preguntas y entonces después el estudiante queda más confundido. Y tal vez sí estudió y todo, pero hay preguntas que uno queda, ¿quiere que le enliste esto o está pidiendo esta otra cosa? Entonces quedan así como que no saben qué es lo que se está pidiendo. Y entonces las respuestas, ¿cómo van a ser? También van a ser poco claras, porque quedan como que ¿sí? El lenguaje complicado, cuando son poco claras, ítems que son mal elaborados, o un grado de dificultad inapropiado. Imagínense que estamos trabajando con los chiquitos y nosotros les salimos con unas preguntas que ellos van a quedar, ¿qué me está pidiendo? ¿Sí? De estar pidiéndole cosas complicadas o preguntas que ellos van a quedarse como que en la luna preguntándose qué es lo que el profesor quiere que yo responda. Me recuerda, estaba trabajando exactamente, no con los chiquitos, era más eh, con los de segundo nivel. Nosotros así en la iglesia le hemos llamado, ¿verdad? Del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces con los del segundo nivel son de 7 años a 9 años. Y entonces no recuerdo bien cuál era en sí la clase que estábamos viendo, que les estaba impartiendo, pero sí recuerdo una pregunta que les estaba yo haciendo a cada uno, ¿verdad? De qué es lo que va a estudiar cuando sea grande. Eso era lo que le estaba preguntando. A medida que ellos iban dando respuestas, ¿sí? Había una niña que había tomado, era más chiquita, ¿sí? La mayoría ya tenía 9 años, entonces ella tenía 7, lo cual estaba así como que recién llegada pero ella lo tomó por otro lado. Todos estaban mencionando así de doctor, de que policía, que bombero y así. Pero ella cuando ya le tocó y yo les hacía la pregunta, a cada uno se la hacía con su nombre, ¿verdad? Entonces ya quedo yo, Michelle, que quedaba yo, ¿qué es lo que usted va a estudiar cuando sea grande? Y la respuesta de ella fue de, pues voy a estudiar el himno nacional, me dijo. Y yo, ¿por qué? Porque pues voy a estar en sexto grado cuando esté grande. Y en sexto grado entonces se hacían esos exámenes del himno nacional. Entonces después quedé, no, yo estoy preguntando que en sí, ¿qué es lo que usted va a querer ser cuando sea grande? ¿De qué quiere dedicarse? ¿Qué es a lo que quiere trabajar? Entonces ya tuve que estar formulando la pregunta de diferentes formas porque tal vez la mayoría lo había entendido, pero ella me salió con lo que iba a estudiar o el tema que le iba a tocar estudiar cuando ya esté más grande en sexto grado. Y pues ella estaba como en segundo por ahí. Entonces eso es algo que también ya me ha pasado en varias ocasiones, por eso cuando les lanzo preguntas siempre trato de hacer la misma pregunta, pero como de otra forma y de otra forma y de otra forma, porque tal vez en la primera que yo les dije, algunos entendieron. Entonces mejor lanzo otra porque no sé a qué otro grupo o a qué estudiante, puede ser que solo sea uno, quedó como que confundido con la primera y entonces mejor otra y otra y otra. Entonces, cuando uno los confunde, pero entonces uno no los tiene que estar como que así, como que regañando, ¿verdad? Como que tirándole las culpas, sino que uno queda, yo lo hice mal, yo lo redacté mal. Entonces, así. Me recordaba también de una historia. Bueno, estaba escuchando la historia, la verdad, que mencionaba una persona le estaba contando a un profesor. Mira que y yo le estaba haciendo unas preguntas, dice a mi hijo, le estaba haciendo unas evaluaciones para saber lo que había aprendido en la escuela y el papá pues ya sabía lo que el niño había aprendido en la escuela.
Y entonces después él ya le queda así como que preguntando de que cómo le había ido, si le había ido bien o no. Y pues el niño ve en casa y ya queda, pues, mira, papá, le dice, yo me fue mal, dijo, pero yo siento que bien. Y entonces ya ve el papá, ¿cómo así? Es que la maestra dijo, hizo una pregunta, yo la contesté, pero según ella está mal. ¿Y qué pregunta te hizo? Pues me estaba preguntando de que cómo viven las vacas. ¿Y tú qué dijiste? Pues yo dije, las vacas viven bien, dijo. Y entonces ya la maestra quedó, no, eso no, pues porque la respuesta es que las vacas viven y ya les empezó a decir, ¿verdad? Ya como que dice de una forma un poco más científica, en dónde ves que viven, de aquí que allá, que allá. Pero como se estaba refiriendo al contenido de un libro, ¿verdad? Al contenido que estaba enseñando, el niño simplemente le lanzan la pregunta de cómo viven las vacas. Pues bien, dijo él. Y entonces el papá queda, pero ¿por qué dijiste eso? No, pues pensándolo bien, dijo, las vacas viven bien porque pues pasan comiendo, dijo, pasan libres, pasan haciendo bulla, ¿verdad? Y nadie les anda diciendo, vaca, cállate. No, dice, pasan haciendo el mu libremente, dijo, y así. Ok. Entonces a veces, ¿verdad? Esos son los errores cuando uno solo lanza cierta pregunta o la respuesta de ellos, porque eso es lo que tenemos que estar también analizando y pensando. Si ellos nos dan una respuesta que nada que ver con lo que estábamos buscando, ¿de quién va a ser el error? ¿De cómo la elaboré yo? ¿De cómo lo dije yo? Ellos responden y responden a su capacidad de que cómo entendieron las cosas, ¿verdad? Las pruebas objetivas están influenciadas por factores fortuitos como el de la adivinación. Sin embargo, en las pruebas de ensayo, la calificación está influenciada por el juicio subjetivo del profesor. A veces nosotros tenemos ciertas ideas de cómo queremos que ellos respondan. Y eso es también como, no decirles como que qué barbaridad de que eso está mal, pero cuando, claro, se da cierto contenido y uno pregunta, uno espera las respuestas que uno acaba de explicar. Pero si las respuestas no son esas, ¿sí? Entonces tengo que, uno, aprender a formular bien las preguntas. Por eso las evaluaciones tienen que ser más claras, tienen que ser objetivas, que no dé espacio a una pregunta, digamos, algo abierta de cómo se siente. Entonces da como que algo más, una respuesta un poco más amplia o hasta puede ser corta, ¿verdad? Puede decir solo bien o puede decir mal o puede decir más o menos o puede contar toda una historia ahí, ¿verdad? De que yo estoy bien por esto y esto y esto y esto y esto. Las respuestas en las técnicas de autoinforme pueden distorsionarse por el afán del individuo de quedar bien o de sobresalir. Sí, ok. Entonces vamos con el error en la interpretación de los resultados de la evaluación. Entonces el error de muestreo, ¿verdad? De que no abarcamos a todos los individuos o no abarcamos todos los aspectos del individuo en sí. El error en qué? En la elaboración de los instrumentos cuando no están claros, cuando nuestras respuestas, nuestros ítems, nuestras preguntas, perdón, cuando nuestras preguntas no están bien elaboradas y después ellos dan respuestas que nada que ver y después facilito es como que culparlos, ¿sí? O error en la interpretación de los resultados. Cuando ya tenemos resultados, hasta hay error en cómo estamos diciendo las respuestas de estos. Entonces vamos con, esta sería la número 3, ¿verdad? De los errores que se hacen en la evaluación. Las pruebas de rendimiento proporcionan solo resultados aproximados de ciertos aspectos, ¿verdad? Cuando aplicamos una prueba, no es que nos está indicando también toda la vida, todos los conocimientos de esa persona, solo ciertos aspectos de la conducta de los resultados. Razón
por el cual el maestro debe utilizar diferentes técnicas de evaluación. Ahí estamos buscando las diferentes formas, diferentes técnicas, diferentes instrumentos. Hay que estar buscando de todo para poder también abarcar lo más que se pueda. Porque si estoy tratando con una prueba de que solo me va a medir el conocimiento, pero yo quiero saber un poco más que eso. Quiero saber a qué tanto analiza, ¿sí? Hacerles, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Preguntas así donde ellos puedan analizar y decir lo que piensan, de decir cómo se sienten. O también ahí vamos evaluando todo el proceso como la evaluación continua, desde que se inició y todos los pequeños pasos que ellos fueron dando para llegar al aprendizaje y vamos evaluando todo eso, vamos abarcando más diferentes técnicas de evaluación. El uso de una sola técnica, ¿qué es lo que pasa cuando solo tenemos una? El uso de una sola técnica no permite medir el progreso de los estudiantes en función de los resultados del proceso educativo. Me pueden aplicar a mí cierta prueba, pero no está indicando entonces que de verdad me están, o sí, de que me están conociendo bien de acuerdo a todo lo que yo sé, ¿sí? O tal vez me van a hacer una prueba que sea oral, por ejemplo, antes, cuando estaba pequeña. Por eso se lo menciono. Cuando decían así de exposiciones, obviamente era lo peor para mí. Siempre lo odiaba yo, era de por qué no solo nos ponen algo escrito ya, porque el profesor quiere que estemos pasando al frente a explicar temas. ¿Por qué? Pero entonces, ¿por qué era que no me gustaba? Pues como les había mencionado antes, ¿verdad? Era por el problema del lenguaje que tengo. Entonces, al pasar al frente, los nervios más el problema, eso era un desorden total. Eso era solo para uno quedar al frente intentando sacar palabras que no podía decir. Entonces, eso era una técnica de evaluación que ciertos profesores, porque uno ya conocía, ay, a este siempre nos pone, va a exponer, pero habían otros compañeros que les encantaba, claro, por sus habilidades, destrezas. Ellos les gustaba pasar al frente y pues empezar, compañero, buenos días, que vamos a explicar este tema y así. Pero esa era una técnica que a mí antes porque no habían personas que me ayudaban. Cuando ya conocí personas que me ayudaban, entonces ya comencé pues no es tan mal. Solo ocupaba que me tuvieran paciencia y que me escogieran las formas correctas para poder explicarlo bien. Entonces, yo prefería que dijeran, quiero que me hagan un ensayo, ¿sí? Quiero que me hagan este informe, quiero que analicen y me hagan un resumen de esto. Y entonces en esas técnicas de evaluación de forma escrita, para mí era más fácil. Para mí era de que sí, yo feliz, pues sacando todo lo que yo sabía, porque en sí lo había aprendido. La cuestión era de poder verbalizarlo, de poder hacerlo de forma oral. Y más enfrente de todos era lo que yo no podía hacer, ¿sí? Porque era una de mis dificultades, como ya hemos visto antes, ¿verdad? De conocer las dificultades de los estudiantes nos ayuda también a saber cuáles son las evaluaciones y qué técnicas podemos aplicar con ellos para de verdad que ellos demuestren si han aprendido o no, ¿sí? Como les mencionaba, con la niña con autismo yo no le iba a aplicar que técnicas de evaluación que sean escritas o que me lo estuviera diciendo cuando yo sabía que todavía ella estaba aprendiendo a poder verbalizar, ¿verdad? Porque casi siempre a los niños con autismo les cuesta verbalizar las ideas que ellos tienen, emociones y todo. Entonces, por eso uno siempre tiene que saber. Y ahí entonces entramos también, solo para recordar, lo que es la evaluación diagnóstica, que nos ayuda. Entonces, esa era una de las técnicas que odiaba que los docentes hicieran. Pero miren qué cosa, porque entonces recuerdo yo que quienes me estuvieron ayudando bastante también fueron, no les voy a decir tanto profesores, lo cual uno esperaba eso, ¿no? De que los profesores, que eran los que saben, que son los que tratan de motivar, fueron mis compañeros y hasta recuerdo de qué grado específicamente, porque no fueron como que desde, no,
cuando me cambiaron de colegio y estuve en octavo grado con cierto grupo de compañeros, ellos, al ver mi dificultad de enfrente, yo ya estaba como quien dice acostumbrada, todos estos hipótesis se van a reír porque siempre pasa eso, que diga que, pero no, ninguno de ellos se reía, ninguno de ellos hacía gestos de burla, simplemente quedaban, dale otra vez, Esther, no importa, dale otra vez. Ellos, mientras el profesor simplemente estaba parado, solo chequeando todo serio de, lo va a repetir, ¿verdad? Y entonces uno queda con estas experiencias de, no quiero ser entonces como ciertos profesores que no sentía apoyo, sino ser de los que sí me dieron apoyo, porque sí hubieron otros que se dieron el tiempo de querer ayudar. Entonces, por eso tenemos que estar viendo como que otras técnicas de evaluación, porque si yo, entonces, según el profesor, ok, viendo el tema del error el error de análisis, ¿verdad? Sí, de interpretación de los resultados. Entonces, según el profesor, siguiendo con mi historia, podía decir, ok, pues yo ya apliqué esta prueba solo para saber qué tanto yo ya apliqué esta evaluación, ¿sí? De que cada uno pasaba, decía su pequeña exposición, ¿verdad? Lo que se había preparado y entonces según eso ya indicaba cierta calificación. Que sí lo sabía, claro que me sabía el tema, pero ¿qué pasaba? Yo tenía una dificultad para verbalizarlo y entonces esa era una técnica que él podía mencionar que yo entonces no me lo sabía, ¿sí? Según la calificación, el profesor podía decir, no, Esther no lo sabe, Esther no estudió, pero entonces no, pero si me ponen a mí entonces otra técnica de evaluación que sea escrita, ok, entonces le plasmo en papel todo lo que me sé, lo que me aprendí, lo que memoricé, lo que analicé. Las diferencias, cuando solo se usa una sola técnica, tengamos cuidado, porque entonces no estamos abarcando en sí todas las habilidades de ellos. Unos pueden tener las habilidades de sí, de poder expresarse verbalmente y, sin miedo, sin pena y todo, y otros no. Son más de poder escribir, de sacar sus ideas escritas, ¿ok? Entonces ahí vamos. Vamos a ver las pruebas de rendimiento, pues son aproximados. Ahí está. Por último, cabe mencionar que el uso de las técnicas de evaluación implica que habrá de cumplirse algún propósito útil y que el maestro debe conocer ese propósito. Si el profesor no conoce por qué razón aplicó esa prueba, y entonces, ¿cuál es el propósito? No los vamos a estar ahí como que poniendo de que se pongan, o sea, que se pongan nerviosos, haciendo que se pongan nerviosos y todo, de que le voy a hacer esta evaluación, esta prueba, pero ¿con qué propósito? Hay que saber el porqué. De lo anterior, se desprenden los principios básicos de la evaluación. Determinar y aclarar qué es lo que debe evaluarse. ¿Sí? Tiene siempre prioridad en el proceso de evaluación. ¿Qué quiero evaluar yo? Tengámoslo claro. Las técnicas de evaluación deben seleccionarse en términos de los propósitos que voy a cumplir. ¿Sí? O sea, de lo que yo quiero evaluar. ¿Sí? Digamos, si se lo memorizó, que sea mi objetivo, ¿verdad? Utilizando y siguiendo con el ejemplo este de memorizar, siguiendo con este verbo. Entonces, ¿qué técnica de evaluación voy a aplicar para saber si llego a ese propósito? Va a ser que algo más así como de una exposición, de una dramatización, de un ensayo, de qué técnica podría utilizar para saber si de verdad lo memorizó. La evaluación totalmente inclusiva requiere una amplia gama de técnicas de evaluación. Aquí tenemos que estar investigando, aprendiendo y todo, o sea, la gama de técnicas de evaluación para no solo estar utilizando una como ya aprendimos, que no nos quedemos solo con una. La utilización apropiada de las técnicas de evaluación requiere una clara conciencia de sus ventajas y limitaciones. Y la evaluación es un medio para un fin y no un fin por sí misma.